Bueno, existe una iniciativa para que se implemente el IFE de invierno, el ingreso familiar de emergencia, al que se pagarían los meses de junio, julio y agosto. La propuesta ha reabierto el debate en la materia, pese a que el presidente Gabriel Boric ya descartó el pago de este beneficio. Nos acompaña a esta hora el impulsor justamente de esta propuesta, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Karina y Roberto. Un gusto saludarlo a ambos. Jaime, ¿en qué consiste todo esto? A ver, partamos de la siguiente análisis. Si bien es cierto, es tremendamente positivo lo que el gobierno hizo al reajustar el salario mínimo, al incrementar el subsidio familiar y la asignación familiar y apoyar a las pymes con un subsidio para la contratación de mano de obra que no implicara un gasto excesivo en el salario mínimo para ello, creo que aún hay materias que podemos avanzar. Y la situación que uno percibe, por lo menos lo que yo he visto en mi región y en otros lugares del país, es que aún hay sectores que están siendo fuertemente golpeados por la inflación y aún más por la falta de trabajo. Frente a ese escenario, y particularmente partiendo de la base que los meses de otoño e invierno son los más complejos, particularmente en las regiones que tienen como infraestructura productiva la agricultura, donde hay desempleo amplio, creo que ha llegado el momento para pensar sobre la posibilidad de establecer un bono o un IFE acotado, focalizado al 60% más vulnerable de la población, que les permita enfrentar las alzas y particularmente los gastos de esos meses. Y lo planteo yo en los siguientes términos: que en aquellos grupos familiares que hay una persona, se entregue un bono de 50.000 pesos. Si hay dos, 100.000. Si hay tres personas, 150.000. Y si hay más de cuatro, 200.000. Y que esto se pague durante los meses de junio, julio y agosto. Eso podría llegar a más de 6 millones de personas. Y fíjese usted que tendría un costo, de acuerdo a lo que yo he estimado y he estudiado, de alrededor de 1.000 millones de dólares. Y si lo hace en 3 meses serían 3.000 millones de dólares. Ahora, si usted lo compara, porque aquí lo que se ha dicho es que si le inyectamos recursos monetarios a la economía se puede incrementar la inflación. Pero si usted lo compara con un retiro de los fondos de la AFP, eso podría significar inyectarle 15.000 millones de dólares a la economía. Eso sí que podría generar un proceso inflacionario galopante. En cambio, esta medida, que es gradual, que es acotada, perfectamente se puede implementar. Y yo espero que las autoridades de gobierno y principalmente el presidente Boric estudien esta iniciativa, le den vuelta, porque insisto, creo que es necesario, particularmente para muchos hogares donde hay jubilados, hay pensionados, jefas, mujeres jefas de hogar, que no tienen trabajo en este momento, como también hombres que están en la misma situación. Diputado, buenos días. Tenemos declaraciones precisamente del presidente Karina. Gabriel Boric, a quien le consultaron sobre esta posibilidad durante su gira a la región de Magallanes. Vamos a escuchar las declaraciones y seguimos conversando. ¿Cuánto cuesta el IFE, Pepe? No sé cuántos puntos el PIB será, no sé. 3.500 millones de dólares. Lo que nosotros hemos dicho es que en el caso de tener que volver, producto de la pandemia, a una cuarentena, vamos a dar un IFE de amplia cobertura. Pero la verdad es que las condiciones en las que recibimos las finanzas públicas hoy día, y esto es mi deber decirlo, no dan para poder realizar transferencias directas como son los IFE. Sería mentirle a la gente y yo no le voy a mentir a la gente. Diputado, ¿qué le parece que el presidente le cierre la puerta inmediatamente a la idea que usted está proponiendo? Y esa es una primera pregunta, sin abrir espacio a la discusión, porque cerró absolutamente la puerta. Y lo otro, ¿por qué las ayudas que ha entregado el gobierno hasta ahora no son suficientes? Mire, en primer lugar, yo creo que el presidente dice lo correcto cuando está pensando en un IFE de las características universales como lo hubo en el pasado. Por eso que eso costó 3.500 millones de dólares mensuales. Lo que yo estoy hablando es un IFE bastante más acotado, bastante menor, que significa 1.000 millones de dólares. Una diferencia bastante significativa e importante. Además, Karina y Roberto, ustedes compartirán conmigo, una persona que hoy día no tiene ingresos, ¿qué le importa a él que la inflación sea 9,5, 10, 11 o 12% si no tiene plata para comprar nada?
Entonces, para él la inflación, que suba 1 punto por las transferencias o 2 puntos para las transferencias, es un detalle, porque lo que él necesita hoy día es tener plata para llevar el pan al hogar a su mesa de su hogar. Entonces, yo no sería tan dogmático en el sentido de que puede subir la inflación 1 punto o 1,5 puntos, no vamos a hacer ninguna transferencia. Ahora, lo que ha ocurrido con las propuestas que ha hecho el gobierno, que reitero, son relevantes e importantes, pero tal vez mal comunicadas, porque la gente entendió equivocadamente, y yo creo que hubo un mensaje equivocado en cómo se comunicó. El alza del subsidio familiar y la asignación familiar es muy importante, casi un 30%. Entonces la gente lo entendió aquello como que era un bono de alimentación. No, es una alza significativa. Por un lado el salario mínimo, por otro lado la asignación familiar y el subsidio familiar, pero no son bonos, eso no son bonos y la gente tiene toda la razón de haberse mofado un poco pensando que era un bono. Yo lo que estoy planteando, y termino al tiro, es un bono de invierno o un IFE de invierno, como quiera llamarse, me da lo mismo el nombre. Lo importante es que le entreguemos una ayuda principalmente a esos hogares que no están recibiendo ingresos hoy día. Diputado, y en términos concretos, ¿qué posibilidad hay de que esto vea la luz? ¿Necesitan el apoyo del gobierno? Yo veo que también hay otros sectores que estarían dispuestos a aprobar esto. ¿Cómo podría avanzar esto en los próximos meses? Primero, el ambiente que yo veo en el mundo parlamentario es bastante amplio, desde tanto los sectores de gobierno de oposición. Esto es diálogo, esto es conversar. La política es convencer y creo que lo que tenemos que hacer es dialogar y conversar con el gobierno para incentivarlo a que tome esta medida. Yo por lo menos estoy muy esperanzado de que podamos llegar a un acuerdo y que el día de mañana se le pueda comunicar al país, particularmente cuando el presidente se dirija a la nación el 1 de junio, poderles comunicar esta buena noticia de que se va a implementar un apoyo económico a las familias más vulnerables en nuestro país, que reitero, para ellos que la inflación suba 1 o 2 puntos, si no tienen nada para llevar a la mesa de su hogar, les da lo mismo cuánto es el monto de la inflación. Y creo que suba 1 punto la inflación no es un trastorno tan grave ni tan delicado en la economía de nuestro país. Ahora, en su propuesta, diputado, ¿cómo pretende acotar la entrega del beneficio? Porque usted destacaba que sería acotado, eso quiere decir que no sería universal. ¿Cómo se podría acotar? Al 60% más vulnerable de la familia chilena. Y ahí estamos hablando de más de 6 millones de personas. Perdón, pero ¿no queda fuera la clase media, que ha sido siempre la más rezagada? El argumento que más reclama la clase media es que con todas estas ayudas que, por ejemplo, utilizan el 60% más vulnerable o los porcentajes del registro social de hogares, quedan fuera la clase media y los emprendedores también. No, los emprendedores de alguna manera en el plan apoyo económico del gobierno están incorporados y las pymes a través de la ayuda que se va a entregar también están considerados. Yo tengo entendido que el gobierno está estudiando medidas para ir en auxilio a la clase media, como por cierto es la benzina, el gasto del gas, de todo lo que significan los créditos hipotecarios, y por ese lado yo me imagino que el gobierno, particularmente en lo que significa crédito hipotecario, se va a ayudar a la clase media. Pero evidentemente hoy día estamos, Roberto y Karina, en un escenario donde se están generando fuentes de empleo, la gente está volviendo a la normalidad, pero sin embargo se nos está quedando un grupo de personas que son los más vulnerables, que son mujeres jefas de hogar, hombres que no encuentran trabajo por la estructura productiva que hay en sus regiones, que requieren de un apoyo económico, y creo que no es bueno que nos olvidemos de ello. Bien, diputado Jaime Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga buenos días. Gracias, diputado. Gracias a ustedes, un gusto saludarlos a ambos. Buen día.